Gracias, Glenda. Nada. Bueno, decía que en la última clase del lunes estábamos mirando el prefacio y veíamos lo de qué postula este curso y solo se llegó a leer nada real puede ser amenazado y nada irreal existe, pero dio mucho de sí. Harto material ahí, ¿no? ¿Eh? ¿El qué? Tienes Isara? harto material para hacer el resumen. 2 líneas. No, pero es que hubieron muchas preguntas, como siempre, o sea, que hinchamos a preguntas a Icharo y pues la clase acaba siendo preguntas, pero al final, pues una de las cosas que sacas es que todo el rato es lo mismo, vas siempre de lo mismo, siempre dices lo mismo, con diferentes preguntas y de diferentes formas, pero son esas dos líneas y la de en esto radica la paz de Dios. O sea, las tres líneas son todo el rato lo que está explicando Icharo, pero para preguntas diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que somos espíritu y estamos a salvo en Dios, pero estamos soñando con una idea de separación y ataque y culpa que para nosotros la vemos como algo real, con formas, etc. Entonces, esto viene de la base de este sueño, que es un pensamiento equivocado, que es el sistema del ego, que es dual. Que es dual porque piensa en que hay dos, hay alguien más aparte de él y quiere ser especial, individual y separado de su padre. Y de la causa y efecto, pero todo eso, tanto causa y efecto desde el ego, son ilusiones, falso. Entonces, ¿qué más pasa? Pues que tenemos resistencias a reconocer que todo esto es falso porque deseamos esa especialidad, entonces constantemente estamos constantemente eligiendo hacer real esto, pero no es que se haga real, o sea, elegimos que queremos que sea real y sentirnos culpables y todo eso. Pero también podemos estar eligiendo con otro maestro u otra opción, que es la de darnos cuenta de que no es real, de que todo esto lo estamos soñando y que así como elegimos mirar con el ego, que es hacerlo real, podemos elegir mirar con el espíritu, que es reconocer que es ilusorio, que somos amor, que nuestros hermanos son amor y que la culpa tampoco existe. No somos culpables, no hemos pecado, solo ha sido un error, un despistillo. También se habló de si nosotros podíamos controlar lo que sucedía en el sueño o lo que parecía suceder en el sueño. Y se dijo que yo solo puedo controlar cómo yo me siento ante lo que estoy viendo y si quiero hacerlo real o no. O sea, yo puedo controlar, yo soy el tomador de decisiones que está viendo este espectáculo, entonces yo solo puedo controlar si decido verlo con el espíritu, que es en paz, o si decido verlo con el ego, que es pasando miedo, creyéndomelo y viendo culpa, ya sea en mí o en mis hermanos. Pero yo no puedo controlar lo que mis hermanos, sus mentes, sus tomadores de decisiones, deciden hacer, sentir o pensar. Y esto, bueno, el tema que todos somos una misma mente, pero como una parte nuestra cree estar separada, pues juega a que son muchas mentes, lo cual son muchos hermanos. Y en ese muchos, pues cada uno tiene su responsabilidad. Pero en el conocimiento, fuera de la ilusión, fuera de incluso donde estamos mirando la ilusión, somos uno con el Padre, que es el conocimiento y el estado perfecto. Y ahí todos estamos de acuerdo. Luego se habló del milagro, que es básicamente darse cuenta, o sea, es darte cuenta de que estás
eres tú el que toma la decisión de cómo estás viendo lo que parece suceder y es darte cuenta de que o lo miras con el espíritu, o sea, decides mirarlo con el espíritu otra vez, que no es real, que eres amor, que tu hermano es amor, etcétera, etcétera, o eliges verlo con el ego, que es la distorsión de separación, miedo, culpa, ataque, etcétera. Y cuando ocurre ese milagro que tú te das cuenta o decides darte cuenta y lo aceptas, puedes volver a elegir de nuevo, o sea, eliges de nuevo, que es eso, perdonar, decir, vale, no ha pasado nada, estaba eligiendo al ego, pero me perdono, vuelvo a elegir el espíritu, me siento en paz y veo que mi hermano, más allá de todo lo que parece suceder, es lo mismo que yo, el Cristo, que también decide si sentirse en paz o no. Entonces, puedes también ofrecer el milagro, por ejemplo, de esa manera. Cuando tú decides ver a tu hermano santo, a ver el Cristo más allá de lo que parece, más de lo que ven tus ojos, es decir, cuando tú decides ver con tu corazón a tu hermano como el Cristo, como el amor, pues dejas de verlo con tus ojos como un cuerpo, no es que sea literalmente que lo dejes de ver, pero es como que ya no crees que es eso que estás viendo de forma y comportamiento, sino que, vale, reconoces que eso no es, él es lo mismo que tú. Y te unes a él en ese sentimiento dejando de lado el deseo de ser especial y el pecado y todo eso. Y Charo dijo que esto era un poco como perdonar también o curar, ¿no? Como que cuando, o sea, como curar a tu hermano es como permitirte verle santo. De algún momento u otro, él aceptará esa visión para sí mismo. Creo que es eso. Sí, bueno, al final tú puedes enviarle un milagro a un hermano a través de la mente, porque todo es en la mente, no hay otra cosa, y él ya lo aceptará cuando quiera. Y eso, y algo más así. Bueno, hablamos también del tema, pues esto, ¿no? De que todo está sucediendo en la mente. Lo que pasa es que parece que suceda en un escenario físico. Entonces, todo lo que pensamos, sentimos y vemos es desde la mente. Y la mente no es el cerebro ni nuestra cabeza. La mente no está en el cuerpo ni nada. Como mucho, las imágenes que vemos están dentro de nuestra mente. Y cuando sentimos algo, lo sentimos en nuestra mente. O sea, nosotros con la mente tenemos la capacidad de experimentar una sensación que hemos asociado al cuerpo, pero la podríamos experimentar sin cuerpo porque no está en el cuerpo, está en la mente. Y esto nos lleva al tema de las emociones, que las emociones no son parte de la ilusión como que sea algo del cuerpo, sino las emociones son del espíritu, solo que la única emoción que existe realmente o la única sensación emocional que existe realmente es el amor perfecto, la paz, la dicha, que es la que tiene el espíritu cuando está con Dios y todos juntos allí. Pero en la proyección de la ilusión jugamos a experimentar el amor, que sería el perdón, lo más cercano al amor verdadero, y el miedo, la culpa y todos sus subyacentes. Entonces es como, te dice, hay dos emociones, amor o miedo, y sus subyacentes. Bueno, el amor es lo único real y el miedo es falso, pero en la ilusión jugamos a percibir esa sensación, al sentir esa sensación. Y también, bueno, hablamos del personaje, no hace nada, es decir, mi cuerpo no hace nada, el personaje Ana no hace nada porque no existe, simplemente es el tomador de decisiones el que proyecta. Hablamos de que la proyección era, en un primer momento la proyección fue todo lo que vemos, pero ahora lo único que nos tenemos que centrar es que la proyección significa que si lo que yo veo lo veo con culpa o con paz, punto. Y no elige, yo
como Ana no elijo nada, porque no existo, sino que mi mente elige o hablar desde el espíritu, o hablar desde el ego, o hacer desde el espíritu o desde el ego, entre comillas, porque eso es en la ilusión. Pero bueno, eso es lo que hace el tomador de decisiones. Y vale, tampoco puedo elegir, creo que esto lo he dicho, no puedo elegir lo que hacen o lo que parecen hacer las figuras del sueño asociadas a otras mentes. Es decir, yo no puedo elegir lo que decidís pensar, sentir o hacer vosotros. Eso lo decidís vosotros desde el tomador de decisiones, o a veces también puede ser que la forma, igual no sabemos si realmente lo que parece hacerse la forma ha sido decidido por el tomador de decisiones, pero al final no importa, porque el trabajo importante es que constantemente estemos viendo que esto no es real, es una ilusión, y que solo tenemos que elegir y recordar si mirar con el ego o con el espíritu. O sea, en paz o en culpa, y haciendo real, o sea, en paz no haciendo real, y en culpa haciéndolo real. Y porque se preguntó sobre el tema de situaciones pactadas. Es posible que se haya pactado una situación, pero una vez estás en esa situación, tú o sea, tú puedes elegir qué hacer en esa situación, y tu hermano puede elegir qué hacer en esa situación. Aunque haya pactado un encuentro, tú no vas a elegir lo que tu hermano va a hacer en esa situación. Entonces no eres responsable de eso. Y vale. Se habló también de lo del testigo, de que tu hermano es el testigo de lo que tú crees. Es como que cuando, o sea, es testigo en el sentido de que cuando a ti te llega tu hermano, te aparece como una oportunidad para que tú veas qué crees sobre él y sobre ti y sobre todo esto. No porque si él está pegando a alguien sea un testigo de que eso es lo que está sucediendo, sino porque en el momento en que tú ves que parece que esté pegando a alguien, tú puedes elegir, tú puedes ver cómo lo estás percibiendo, si como real y como que está sucediendo eso, o con el espíritu reconociendo que, bueno, eso no está pasando y no es verdad, y bueno, es un error y ya está. No sé si me explico. Y bueno, había un montón de cosas más súper interesantes e importantes, pero voy a callarme ya porque aparte no me ha apuntado nada más. Creo. Y bueno, yo creo que ya. Gracias, muchas gracias, Anita. Gracias. Cada vez los resúmenes son más profundos, clarificadores. Y yo Tengo no mucho sé que si decir. sí, tesoro, no sé si Sócrates decía que se nota al maestro cuando el alumno lo supera, así que aquí van a haber muchos alumnos que van a superar a Itzaro. Gracias, Anita, de verdad, clarísimo. Faltó claro, cuando Itzaro habló de experimentar un milagro, aceptar un milagro, ofrecer un milagro. Eso yo lo apunté. Experimentar un milagro es ser consciente del tomador de decisiones. Si tomo al sistema de pensamiento del ego o el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, eso es experimentar un milagro. Soy yo quien elijo, en los otros no tienen poder sobre mi elección. Bueno, que tú también dijiste bastante eso. Aceptar el milagro es cuando paso del ego al Espíritu Santo, el perdón. Y ofrecer un milagro es cuando estamos en mente recta, en paz, es la elección por el Espíritu Santo, y cuando vemos, ¿no es cierto?, al hermano con visión de Cristo. Pero completísimo tu resumen. No quiero que la gente o los hermanos se asusten. Acá es, cualquiera puede hacer el resumen, y para nosotros sería muy lindo que ustedes así en forma por interno, hey, yo quiero hacer el resumen, sería genial. Gracias, gracias a todos. Gracias, Itzaro, la clase es suya, profesor, maestro. Gracias. Gracias, Anita. Estuvo muy completo el resumen. Con ese resumen, ¿para qué queremos más clases? Quiero
destacar un punto sobre el espíritu y explicar básicamente la diferencia. Creo que, no sé si fue en el chat de las clases del lunes o en mis otros chats, a veces yo me confundo, pero en algunos de ellos salió el tema y especifiqué la diferencia entre espíritu y Espíritu Santo. Espíritu Santo es un sistema de pensamiento correctivo, el cual de una manera literal no es real, es una ilusión, porque el perdón o la corrección o la expiación no existen en el cielo, en la realidad. Por lo tanto, no sé si fue en esta clase donde dije que el Espíritu Santo no tiene trabajo en el cielo. Entonces, el Espíritu es lo único real. El Espíritu Santo es solo un sistema de pensamiento correctivo. Ahora bien, es cierto que Jesús en los primeros capítulos se refiere al Espíritu Santo como espíritu a secas. Y esto es básicamente, como lo explicó en algún momento Ken Wapnick, era porque Helen tenía una resistencia al término Espíritu Santo. Tenía esa relación de amor-odio con los términos bíblicos, y con el término Espíritu Santo tenía más relación de odio que de amor. Entonces, por eso es que Helen no aceptaba en esos primeros momentos del dictado el término Espíritu Santo, y lo dejaba solo como espíritu. Pero ya más adelante, desde el capítulo 5 en adelante, ya prácticamente solo se refiere al Espíritu Santo como Espíritu Santo y no como espíritu. Así que va a depender del contexto. Si uno habla de espíritu sabiendo que estamos hablando del Espíritu Santo, no hay ningún problema. Pero la idea también es observar esa diferencia, que estrictamente hablando de estos conceptos, corresponden a distintos niveles. El espíritu corresponde al conocimiento y el Espíritu Santo corresponde al nivel de la corrección. Pero sabiendo que estábamos hablando del Espíritu Santo, no hay nada de malo en decir espíritu. De hecho, si alguien lo quiere decir como una forma de acortar la frase, no hay nada de malo. Así como también lo escribimos E.S. Cada quien lo puede decir como quiera, siempre y cuando comprendamos la diferencia que hay entre Espíritu y Espíritu Santo. Bien. Itzaro, perdón, te puedo hacer una pregunta, pero Espíritu Santo sería como el equivalente a Jesús, al Maestro Interior, a la fuente. Claro, es la mente Porque correcta. ya. Espíritu Santo es la mente correcta, pero en el cielo no hay ni mente errada ni mente correcta, solo hay espíritu. No, Esta sí, es la está claro, diferencia. pero el concepto de Espíritu Santo en la corrección es cuando nos referimos a Jesús, a la fuente, al Maestro Interior, ¿o no? Claro, podríamos decir que Jesús es un símbolo para hablar del Espíritu Santo. Jesús simboliza el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo en realidad es solo el recuerdo, la memoria que quedó en el Hijo dormido de la unidad con el Padre. El Espíritu Santo no es algo literal, es algo simbólico. No es Simbólico, que sí. realmente Dios haya creado el Espíritu Santo o que nos haya dado una respuesta o su voz. Jesús ocupa todos estos términos como la respuesta que nos dio, el consolador que nos envió, el maestro que nos envió, simplemente para hacer referencia a términos didácticos en los que nosotros pudiéramos relacionar o familiarizar los conceptos a modo de aprendizaje. Pero en realidad el Espíritu Santo es solo el recuerdo del amor de Dios en nuestra mente. Hermanito, disculpa. Ujú. O sea que se me ocurre que, digamos, el Espíritu Santo viene a ser como los dos que están aquí mirando o sea, el tomador de decisiones está mirando la película y aquí está el Espíritu Santo y el ego, vienen a ser como dos pensamientos, pero realmente nosotros somos el Espíritu Santo porque somos Espíritu Santo, ¿cierto? Pues no, Bueno, no mi personaje, ocupando esos no mi términos, personaje, sino el Cristo que soy. sí, pero claro, para el curso, y al igual que para la Biblia, Espíritu Santo es un concepto aparte. No, no es lo mismo decir que hay un espíritu que tiene santidad a hablar de el Espíritu Santo. Podríamos decirlo y ocuparíamos exactamente la misma palabra, pero podríamos decir que Dios es un espíritu y es santo. Podríamos decir que Dios es Espíritu Santo, pero cuando hablamos del concepto Espíritu Santo en términos correctivos, hablamos de un sistema de pensamiento. Un sistema de pensamiento, como tú decías, la voz que está a un lado del tomador de decisiones, al otro lado está el ego. Pero esta voz en sí no es real, es un símbolo. Es solo un símbolo o una metáfora el Espíritu Santo. No es que en el cielo exista un Espíritu Santo. Fuera del cielo no hay vida, no hay nada. Solo lo que existe en el cielo, en el conocimiento real, y en el conocimiento no hay un Espíritu Santo. O sea, no hay un sistema de pensamiento correctivo. Sí hay espíritu y sí hay santidad, pero no hay
el Espíritu Santo como sistema de pensamiento correctivo. Bien, luego de esa pequeña aclaración, porque por todo lo demás estuvo perfecto el resumen de Anita, vamos a continuar, vamos a seguir después de las 2 líneas que avanzamos en la clase pasada. Esto dice, ¿qué postula? Pueden hacer todas las preguntas que quieran, no es porque la clase pasada hayamos avanzado solo 2 líneas, quiere decir que ahora no puedan hacer preguntas. Yo quiero hacer una pregunta. Adelante. Podemos deletrear las preguntas, maestro. A ver si avanzamos. Es que siempre me da, digamos que, a ver, si llego a dejar mi traje y todavía no he aprendido todas las lecciones de perdón, pues según lo que yo he mirado, según esas cosas, vamos bueno, al mundo espiritual para volver a encarnar y todo eso. Y yo te pregunto es que si digamos en el momento que estoy ya para desencarnar, me perdono de todos mis errores y sí, me perdono de todo, logro despertar o de todas maneras tengo que volver a encarnar para seguir estudiando las lecciones de perdón. No sé si me hago entender. Sí, te entiendo muy bien. Y, la respuesta la vamos a separar en 2 ámbitos. El primero es que si tú ya sanaste, no hay nada más que sanar. Si tú despertaste, no tienes que volver a despertar, ya despertaste. Y el segundo punto importante aquí, y en el cual nos va a ayudar mucho la analogía de la sala de cine, es que tú nunca encarnaste, por lo tanto no puedes desencarnar. Es decir, nunca entraste en un cuerpo. La sala del cine es muy práctico este ejemplo, muy útil. Si tú te sientas en la butaca del cine, nunca, jamás vas a entrar dentro de la pantalla. Lo he dicho muchas veces, si tú intentas entrar te vas a pegar un cabezazo, no puedes entrar en la pantalla, así que nunca ocupaste realmente un cuerpo, nunca ocupaste un espacio en el tiempo dentro de la película, nadie ha ingresado en la película. Pareciera como si estuviéramos dentro de un cuerpo, ¿cierto? Porque esa es nuestra experiencia, pero esto, y aquí podemos juntar la analogía del cine con la analogía de la tecnología que hay ahora de estos lentes 3D, de estos lentes que se ponen para videojuegos, los chicos que tú te los pones y ves, puedes ver a tu alrededor todo un escenario virtual, incluso pareciera como que te ves las manos y que estás viendo algo que está ahí ocurriendo, como si te hubieses metido dentro de esos lentes, pero no te puedes meter dentro de los lentes, a lo más puedes tener una visión como si estuvieras ahí, pero no estás ahí. Entonces, si juntamos la analogía de la sala del cine con estos lentes de realidad virtual en 3D, nunca te pudiste meter en la pantalla, nunca ingresaste dentro de los lentes, es solo visión. Asimismo, el que está sentado en la butaca del cine nunca entró en la pantalla, solo puede ver, está expectando la película, está observando. Así que este observador sentado en la butaca es al que llamamos la mente tomadora de decisiones, que puede elegir mirar la película con el ego o con el Espíritu Santo. Entonces, jamás ocupó un cuerpo, nunca entró en un cuerpo y nunca salió de un cuerpo. Por lo tanto, no es que alguien entre en la pantalla para experimentar un cuerpo y luego cuando se muere sale de la pantalla y se sienta en la butaca para esperar a nacer dentro de otro cuerpo dentro de la pantalla. Nunca nació en un cuerpo y nunca murió en un cuerpo, es decir, nunca se paró de la butaca y nunca ingresó en la pantalla del cine. Entendiendo esto, el proceso de despertar no tiene nada que ver con la edad del cuerpo, si el cuerpo parece estar vivo, parece estar muerto, si parece ser bebé, adulto, anciano, si parecen ser solo huesos o parece ser muy flaco, muy gordo, o sea, lo que sea. No tiene nada que ver con el cuerpo. Es solo la mente tomadora de decisiones, representada como aquel que está sentado en la butaca, es el que decide dormir o despertar. Y lo que hacemos, el proceso que experimentamos nosotros es pasar del ego al Espíritu Santo y luego nos da miedo al Espíritu Santo y volvemos al ego constantemente de allá para acá hasta que en algún momento nos decidimos totalmente por el Espíritu Santo, y esto es a lo que llamamos la iluminación. Es cierto que alguien que está iluminado, podríamos decir que experimenta o ve por última vez un cuerpo ahí en la pantalla. Alguien que ya está iluminado y deshizo por completo la culpa inconsciente,
Dios da el último paso y lo saca de la sala del cine hacia afuera, metafóricamente hacia la luz del sol, fuera de la sala del cine. Y que esto es la analogía para hablar del cielo o el conocimiento. Dentro de la pantalla pareciera como si su cuerpo se murió y no va a volver a, entre comillas, tomar una forma, porque en realidad se dio cuenta que nunca tomó una forma. Entonces va a despertar y ya no va a estar nunca estuvo en la pantalla y en realidad nunca estuvo sentado en la butaca. Se va a dar cuenta de que nunca entró en el cine. Entonces ya no parece estar en la película ni parece estar en la butaca. Simplemente despierta y se da cuenta que todo el tiempo estuvo afuera de la sala del cine, en Dios, en el reino. Pero para eso hay que deshacer por completo la ilusión de separación o la culpa inconsciente, deshacer por completo el sistema de pensamiento errado y quedarse solo con el correctivo, que es el Espíritu Santo. Una vez que tú te quedas solo con el Espíritu Santo en la mente, como fue lo que hizo Jesús, o también podríamos llamarlo aceptar la expiación por completo para ti misma, es cierto que Dios da el último paso y te despierta, y ya no vuelves ni a experimentarte en un cuerpo, ni a mirar la pantalla, ni a tomar decisiones entre el ego y el Espíritu Santo. Ya no vuelves a tener la experiencia de ser una mente tomadora de decisiones, simplemente experimentas un amor inefable que no podríamos describir en esta clase. Elida quiere hacer una pregunta. Adelante. Elida, adelante. El micrófono, Elida. Gracias, Adela. A ver si es correcto lo que digo, Itzaro. Cuando tú dices que el tomador de decisiones sentado en la butaca mira la película con el maestro equivocado, con el ego, lo que estamos haciendo es creyéndonos que esa película es real. Cuando la miramos con el Espíritu Santo, estamos reconociendo que lo que estamos viendo es una película. ¿Es correcto? Exacto, es correcto. Bien, esto es conceptualmente, yo lo entiendo. Lo que pasa es que no siempre es tan claro en la vida, ¿no? En lo cotidiano. Se confunde esto porque yo creo que la mayor parte del tiempo creo que la película es real, en realidad. No sé si nos pasa a todos esto, pero tengo que hacer todo una abstracción para decirme a mí misma que lo que estoy viendo no es real, pero en el fondo sigo pensando que es real. Y digo, bueno, paciencia, Elida. Se trata de entrenamiento y de aceptar el proceso. Ahora bien, hay un camino fácil, el que nos propone un curso de milagros. El perdón. El perdón, exacto. Sí, claro. No tienes que reconocer totalmente que este mundo es una mentira, solo reconoce que los pecados de tu hermano son una mentira. Con eso se va a desarmar la primera pieza del Jenga. En algún momento di este ejemplo, este juego de Jenga de los palitos cuadrados. Si tú sacas la base, se te desmorona entero, se te cae. Entonces, la base es la idea de pecado. Si tú perdonas a tus hermanos y dejas de atacarles, dejas de condenarles, dejas de verlos como pecadores, se desarma toda la ilusión, todo el escenario, es decir, pierde sentido y pierde realidad para ti. Entonces, la idea con un curso de milagros no es esforzarse en reconocer que esto es un sueño, una película, que todo es mentira. Solo simplemente practicar el no juzgar ni atacar a tus santos hermanos. Con eso basta, ese es el punto centro. Si cumples solo con eso, por añadidura te vas a dar cuenta que era un sueño. No juzgar y atacar es que en mi mente ya no haya un solo juicio, es no darme cuenta cada vez que estoy juzgando a un hermano. Darte cuenta de que estás juzgando y quitarle poder a ese juicio, es decir, tú le has otorgado poder a ese juicio, es decir, tú lo estás alimentando. Los juicios no vienen por sí solos, son decisiones voluntarias y de hecho conscientes. Sí. Entonces, una vez que te das cuenta de que condenar a tu hermano no te ha dado paz, de ahí en adelante te dedicas a hacer lo que te dé paz. No recuerdo quién, alguien que aconsejaba, decía, si tú consideras que algo te hace feliz, ve por ello, hazlo. Entonces, cuando tú consideres que perdonar o dejar de condenar a tus hermanos te hace feliz, ve por ello, con todo, con todo. Es decir, la práctica de dejar de condenar a tus hermanos, ese instante santo de paz y de ternura, de bondad que sientes,
te va a dar la suficiente motivación para cuando se te presente otra situación que te tiente, en realidad las situaciones no te tientan, pero tú te sientes tentada a condenar, te puedes decir a ti misma o pensar, reconocer mentalmente, bueno, ya sé cómo se siente perdonar, no querría hacerlo de nuevo, ya sé que no tiene sentido condenar al Santo Hijo de Dios, ¿por qué querría seguir haciéndolo? Con la práctica esto va a llegar simplemente a tomar mucho poder, va a pasar a ser una conclusión lógica, obvio, va a ser estúpido condenar en algún momento y no te vas a condenar por haber condenado, simplemente te vas a decir, estoy haciendo algo súper tonto, que no tiene sentido y no le ayuda a nadie y que de hecho es una mentira. Entonces, o conservo mi mentira que nunca me dio paz, o voy por la verdad que me hará libre. Bueno, gracias, Itzaro. Gracias igualmente. Gracias. La idea es tener paciencia con uno mismo porque es muy tentador condenar, juzgar y proyectar la culpa. Es muy tentador ser la víctima y que Ya los lo otros sean creo, los víctimas. ya lo creo. Itzaro, Virginia dice, a mí me pasa como Élida, le he dado mucho valor al cuerpo, alimentando un dolor que me domina y me distrae. Olvido y me olvido del sueño feliz. Claro, es la experiencia de todos nosotros aquí. Ken Wapnick decía, hasta que no te sientas asqueado de tu ego, no vas a sentirte lo suficientemente motivado para elegir al Espíritu Santo. Es decir, en algún nivel, todos los que estudiamos este curso sabemos que el ego ya no es lo que queremos. Quizás todavía nos vemos muy tentados, y esa es la experiencia de todos nosotros aquí. Me veo muy tentado a ser la víctima o a ser especial, a ser el héroe de la película, o incluso creerme el victimario y sentirme cruel y sentirme culpable y pecaminoso. Es muy tentador. No porque de por sí sea tentador, sino porque tengo tanto deseo de existir como alguien especial y es el victimismo y el especialismo y la culpa en sí alimentan mi deseo de ser especial, que eso es lo que hace que sea atractivo para mí todo lo que me ofrece el sistema de pensamiento del ego. Y que luego proyecto el problema afuera y creo que el mundo es atractivo y luego creo que el mundo me causa temor, etc. Entonces nos inventamos el problema. De hecho, Jesús nos dice en la sección séptima, capítulo 27, que es el soñador del sueño, que para deshacer el sufrimiento todo lo que tenemos que hacer es mirar el problema tal como es y no como nosotros lo hemos urdido. El problema tal como es yo como tomador de decisiones elegí al maestro equivocado, al ego. Podría elegir a Jesús ahora mismo y se acabó el conflicto. Pero como yo he urdido el problema de que hay una pantalla real, con una película real, con personajes reales, con relaciones reales, con cosas reales, necesidades reales, conflictos, enfermedades, muertes reales, entonces me inventé todo eso con un propósito. No porque simplemente salió al azar, todo aquí está metódicamente hecho. Nos hicimos cuerpos tremendamente necesitados y vulnerables para demostrar que hay problemas aquí, para demostrar que no solo afuera están los culpables, sino que afuera voy a encontrar mi plenitud, mi compleción. Entonces, le dimos todo este propósito al mundo y no queremos dejar de dárselo. ¿Por qué? Porque eso sustenta mi sensación de ser especial. Ahora, cuando uno va al centro del deseo de ser especial y se da cuenta que es algo absurdo, tonto, que sí, por ahora puede parecer muy tentador, pero no me dio nada que yo desee, tal como nos dice, creo que en la lección 128, el mundo no me ofrece nada que yo desee. Cuando me doy cuenta de que mi cuerpo, los cuerpos, los objetos, las metas, los logros, los triunfos, todo aquí en el mundo no me ha dado nada que yo realmente desee, que el Cristo en mí pueda desear, entonces vamos a llegar a una conclusión lógica. Inmediatamente llega el instante santo. El instante santo llega en el momento en que dejo de buscar en el lugar equivocado y llego al lugar correcto, que es el Espíritu Santo, la mente correcta. En ese instante pierde sentido el mundo. ¿Por qué? Porque primero dejé de intentar buscar la paz condenando a mis hermanos. Pensé que condenándolos a ellos yo iba a ser salvo. Pensé que me iba a salvar al acusar a alguien. Pero al mismo tiempo pensé que con mi hermano, con su cuerpo, con las cosas aquí, mis juguetes, me iba a salvar en cuanto a que iba a llenar un vacío. Pero con la práctica nos vamos dando cuenta de que por mucho que condene a mi hermano, no deshago la sensación de culpa. Y por mucho que adquiera mis juguetes en el mundo, mis logros, no deshago la sensación de soledad y vacío. Esto es lo que nos va a motivar para elegir al maestro correcto. Nada aquí me ha hecho feliz.
ni condenar a mis hermanos, ni hallar mis juguetes. Entonces tiene que haber otra manera, como le dijo Bill a Helen hace varios años, también como nos dice Jesús en los primeros capítulos, que el dolor, en algún momento nos vamos a dar cuenta que el dolor ya no es tolerable, y nos vamos a plantear, tiene que haber una manera mejor. El dolor es simplemente darte cuenta, este tipo de dolor es darte cuenta de que has estado eligiendo al maestro equivocado, que estabas equivocado y esa equivocación conlleva mucho dolor. Es solo una equivocación, no es un pecado, y ese dolor de por sí es ilusorio, no existe en la realidad. Pero en la mente estamos experimentando un dolor, una sensación de culpa, de soledad y vacío horrible, muy amarga, y nadie se puede desentender con esto, todos lo hemos experimentado. No es necesario tener una depresión endógena o crónica para saber lo que se siente la amargura de elegir al ego. Entonces, una vez que alguien es pequeñitamente honesto con lo que está sintiendo y con respecto a su decisión equivocada y se da cuenta, sí, estoy equivocado y ya no quiero proteger mi equivocación, ya no quiero ni ocultarla, ni condenarme por ella, ni seguir justificándola, no tiene sentido, cae por su propio peso. Esto es, la teoría nos ayuda mucho, pero finalmente vamos a tomar una decisión de qué es lo que quiero. Quiero por fin, como nos dice Jesús al final del texto, y lo vamos a leer porque es muy coherente a lo que estamos planteando aquí, donde Jesús nos dice, esta vez, elige de nuevo el primer párrafo, elige de nuevo si quieres ocupar el lugar que te corresponde entre los salvadores del mundo, o si prefieres quedarte en el infierno y mantener a tus hermanos allí. Esto no se debe tomar literal, pero sí es una forma que tiene Jesús de apelar a no solo a nuestras emociones, a nuestra inteligencia. Es decir, Jesús, traduciendo esto a otras palabras, nos diría, no seas tan tonto, podría ser inteligente. Es decir, estás eligiendo algo súper absurdo, súper tonto, nunca te trajo paz. ¿Por qué quieres seguir insistiendo en que tienes la razón cuando nunca te dio paz ni felicidad? ¿No preferirías ya venir conmigo a la paz de Dios? Esto es lo que nos dice Jesús. Por supuesto, no es tan crudo, no es tan explícito en cuanto a esto, pero esto es lo que está queriendo decir. Nos dice, estás eligiendo algo que no solo es tonto, ni siquiera existe. Y hay algo que tampoco existe, pero refleja lo que sí es real y sí te va a dar paz. Y es lo que hace Jesús con esta aseveración y a lo largo de todo el curso es resumir, achicar cancha, es decir, darnos dos opciones nomás, ego, Espíritu Santo. Si uno desde ya se diera cuenta, es decir, si yo deseara reconocer que tengo solo dos opciones, sería mucho más fácil. Es fácil, de hecho me daría cuenta de que todo el tiempo fue muy fácil. El problema es que no quiero ver el problema tal como es, sino como yo lo he urdido. Que tal persona me fue infiel, que me robó, que me criticó, que mis papás no me entienden, que mis hijos no me dan el cariño que yo quisiera, que un millón de problemas allá afuera que no son reales y son súper tontos. Que estoy falleciendo con una grave enfermedad, que la guerra me hizo perder a toda mi familia. Jesús miraría todo eso como un chiste tonto. Dentro del sueño, si yo me meto en la pantalla, se siente horrible, horrible. Un miedo, un pánico y una rabia desmedida. Pero si yo me siento en la butaca y observo, tengo dos opciones, el ego y el Espíritu Santo, o el ego y Jesús, y para ver la película. Y cuando le tomo la mano al ego, me siento horrible, siento mucho dolor. Y cuando le tomo la mano a Jesús, me siento perfecto, me siento bien, una perfecta paz. Entonces, cuando puedo ser honesto con respecto a mi tomador de decisiones, al observador, al espectador de la película, ahí se acabó el problema. Es por eso que Ken Wapnick nos repetía mucho, esto es un milagro. El milagro, en este contexto, porque ya vamos a hablar de otro contexto del milagro, en este contexto, el milagro es darme cuenta que estoy sentado en la butaca y tomarle la mano a Jesús. Esto es el milagro. Es simplemente mirar correctamente. Pero también Ken Wapnick reforzaba mucho la idea de que el milagro es solo darme cuenta que estoy sentado en la butaca. Incluso si todavía tengo resistencia a darle la mano a Jesús, al menos sé que soy yo el que puede darle la mano o al ego o a Jesús, y por ahora prefiero el ego. Por ahora deseo más ser especial, pero soy yo el que le está dando la mano, soy yo el que está haciendo un trato con el ego. Y el ego ni siquiera existe, es mi propio deseo de existir como alguien especial, deseo de algo imposible. Pero
Ken Wapnick nos decía, este es el milagro es ser honesto con respecto a que eres tú el que está eligiendo el dolor, el sufrimiento, el victimismo, tú eres el que está eligiendo los lentes del ego para mirar la película. Podrías elegir los lentes de Jesús y estarías en paz, te darías cuenta, es una película tonta, no tiene influencia ni poder sobre ti. Pero lo que hacemos nosotros es, no quiero a Jesús, quiero tomarle la mano al ego. ¿Por qué? Porque me fascina más el personaje que está dentro de la pantalla, que está sufriendo, lleno de dolor, pero a la vez con sus pequeños logros y triunfos que se le caen a pedazos, en lugar de reconocer que soy el Cristo, el Santo Hijo de Dios, y despertar junto con Jesús. Cuando mire lo estúpido que estoy haciendo, lo tonto que estoy siendo, la tontera que estoy eligiendo, con eso basta. Eso es un milagro. El milagro es reírse tiernamente, y esto no tiene nada que ver con la sonrisa de mi cara, sino con una actitud mental pasiva y tierna de mirar relajadamente mi error y decir, esto es absurdo, es tonto, nunca me trajo paz, nunca me la va a traer y ya no es lo que quiero. Cuando pierda atractivo para mí, y eso es solo un deseo, cuando yo deje de desear mi yo especial, voy a darme cuenta de que estoy sentado en la butaca junto con Jesús mirando la película, y no va a haber otra cosa que pase en mi mente. Pero esto es básicamente una decisión, no es cosa de tiempo, de que Jesús me tenga que convencer y me tome la mano en contra de mi voluntad. Es simplemente darme cuenta, ¿a quién le estoy tomando la mano? Al maestro equivocado. Pero luego proyecto el problema afuera y digo, no, es que mis hermanos me obligan a elegir al ego, o ellos me llevan a sentir dolor, tristeza, enfado, culpa, especialismo, etc. Una vez que, de hecho, Jesús habla de este tema en la primera pregunta de la segunda parte del libro de ejercicios, que es el perdón, donde habla de los pensamientos que no perdonan. Cuando alguien tiene un pensamiento que no perdona, es decir, un juicio, un ataque mental contra mis hermanos, estoy afianzando más las cadenas del especialismo, de la culpa y del dolor. Es decir, mientras más condeno los personajes en la pantalla, más me aferro al mismo ego, al ego que me hacía sentir horriblemente culpable, pero que me da especialismo. Entonces, por eso es que el plan de este curso es el perdón o el milagro, donde puedo mirar a mi hermano libre de culpa, perfectamente impecable como el Santo Hijo de Dios. Una vez que, y con esto bastaría para la paz completa, yo me rehúso a condenar a mi hermano, me rehúso, renuncio al ataque, con eso basta. Eso es el instante santo, eso es la paz de Dios, eso es la gracia de Dios, eso es la mente correcta. Esa paz es el objetivo de este curso. Podríamos nuevamente resumir así, muy cortito esto es, negarme a condenar a mi hermano. Con eso basta, ahí se finalizó el curso. Todo el curso se trata de negarme a ver pecado donde no lo hay, disponerme a ver inocencia donde siempre la hubo en mi hermano. No en sus cuerpos, por supuesto, pero sí en su mente, en su espíritu, en su verdadero ser. Esto es a lo que llamamos ver la faz de Cristo. Perdonar a mi hermano, reconocer que él sigue siendo el Santo Hijo de Dios. Cuando me dispongo, y ahora esto lo va a simplificar más, porque fácilmente podríamos decir, bien, yo quiero hacerlo, pero no me resulta, o lo veo muy lejano, muy difícil, o tendré que estudiar este curso muchos años. Y Jesús nos dice, no lo tienes que hacer tú no sabes perdonar, yo sí sé. Todo lo que tú tienes que hacer es elegirme como tu maestro, es decir, simplemente estar levemente dispuesto a reconocer que estuviste equivocado y abrirte a la posibilidad de que haya una corrección. Tú no la conoces, no sabes dar la corrección. Eso lo sabe el Espíritu Santo, Jesús. Y Jesús nos dice, yo conozco la corrección. Permíteme que yo te tome la mano y que vaya delante tuyo guiándote. No intentes ir tú delante mío porque te vas a perder. Esto es lo que nos dice Jesús. Y es a esto, a una de las cosas que más le ponemos resistencia. Nadie quiere ser seguidor, todos quieren ser seguidos. Esta es la razón de por qué todos en el Instagram tenemos más seguidores que seguidos, o la gran mayoría. Porque nos encanta que todos nos sigan, pero yo sigo a poquitos. A todos nos fascina eso, a todos nos gusta que Jesús me siga a mí y yo le guío, yo soy el que sé, yo sé hacerlo a mi manera, pero yo no voy a seguir a Jesús, porque de seguro yo sé más que Él. Cuando Jesús nos dice, cuando te rindas y reconozcas que tú no sabes, y no tienes cómo saber realmente de qué se trata el milagro o el perdón, hay una línea donde Jesús nos dice, tú no sabes el significado del milagro ni parcial ni totalmente. No sabes absolutamente nada del milagro. Jesús nos dice, yo lo sé, deja que yo te guíe. Yo me sé el camino, es como si Jesús fuese el chofer
Yo me tengo que subir al auto solamente, no tengo yo que manejarlo. Solo tengo que elegir el auto donde va manejando Jesús, nada más. Esto se logra en la oración donde reconozco que no tengo idea cuál es la verdad, pero estoy levemente dispuesto a que se me diga. Por eso es que Jesús en varias lecciones nos dice, pregúntame cuál es la voluntad de Dios para ti, yo te la diré. Pregúntale a tu Padre qué significa la salvación, tú no lo sabes. No confíes en tu fortaleza, porque es debilidad, porque estás identificado con la individualidad, pero sí confía en mi fortaleza, nos dice Jesús, que es la fortaleza del Cristo que también está en ti, pero tú no la has querido reconocer. Es por eso que por ahora Jesús es un símbolo fundamental, es muy importante para nosotros, no porque Jesús sea real, es una ilusión igual que todos nuestros personajes, pero representa a aquel hermano, a aquella mente que despertó y conoce el camino. Entonces, una vez que yo me una a Jesús o al Espíritu Santo, el nombre que yo quiera ponerle, una vez que yo me una a una... Itzaro, quedaste congelado. Parece que le vamos a dar la palabra a la Anita. Itzaro, ¿se habrá ido la internet? Todo este mundo es estúpido, los comportamientos son estúpidos, pero me daré cuenta de que el contenido de mis hermanos no es lo que están haciendo con sus cuerpos, ni siquiera la elección que están haciendo en sus mentes en favor del ego. Es el espíritu que está más allá de la pantalla, más allá de la butaca, afuera de la sala del cine. Cuando me uno a Jesús en la mente, cuando simplemente me dispongo a que Él sea el maestro y yo el alumno, con eso basta. Entonces, primero resumimos en que todo lo que tengo que hacer es disponerme a dejar de atacar a mi hermano, y luego se nos dice, tú no sabes cómo dejar de atacar a tu hermano, entonces deja que Jesús te ayude. Jesús puede mirar sin ningún ataque a tu hermano, con un perfecto amor tal como tu padre también mira a tu hermano. Y una vez que tú permites que Jesús mire a través de ti, solo con tu deseo de saber la verdad y que la verdad te haga libre, en ese instante no se va a tardar más de una milésima de segundo, va a llegar inmediatamente una paz totalmente genuina y asegurada, de simplemente ser el seguidor y no el seguido, de ser el alumno y no el maestro. Itzaro, mira, voy a recordar la lección que tú hiciste en mención recién, la 128, el párrafo 1. Dice, el mundo que veo no te ofrece nada que puedas necesitar, nada que puedas usar en modo alguno, ni nada en absoluto que te pueda hacer feliz. Y es un poco, a veces uno, claro que se distrae con tantos elementos externos, qué viaje, qué hijo, qué nieto, qué dinero, qué empresa, qué etc, etc, etc. Y ahí estamos con el concepto que nos aclaraste bien en una de las clases pasadas sobre el placer y dolor. Y por otro lado, la lección de hoy día, aparentemente los que comenzaron el 1 de enero, hoy día estamos en la lección 23, que es la lección del perdón, que es lo que nos enseña, ¿no es cierto?, el curso. Y solamente voy a leer el párrafo 5, que dice, la idea de hoy introduce el pensamiento de que no estás atrapado en el mundo que ves, porque su causa se puede cambiar. Este cambio requiere, en primer lugar, que se identifique la causa y luego que se abandone, de modo que pueda ser reemplazada. Los primeros 2 pasos de este proceso requieren tu cooperación. El paso final no. Tus imágenes ya han sido reemplazadas. Al dar los 2 primeros pasos comprobarás que esto es cierto. Y es lo que no acaba de mencionar Itzaro. Es sencillo, es simple, es una entrega, es un aceptar y una rendición. Jesús, el Espíritu Santo, cuando uno lo elige, claro que corrige nuestra mente y ahí se produce el milagro. Creo que la hermana Elizabeth quería hablar, pidió la palabra, no sé si está por ahí. Hola, buenas tardes. No, me quedó claro, me contestó entre medio de lo que estaba diciendo. Mi pregunta era, en el tiempo, realmente
el curso dice que en realidad nuestro ser siempre está anhelando el deseo de la unidad, ¿sí? Pero yo tengo la misma sensación que algunas compañeras, de que digo que deseo la paz de Dios, pero en el fondo al revés, tengo el deseo del conflicto. Me lo descubro cada 2 por 3. Y maestro Ítzaro decía que en algún momento vamos a descubrir que es muy tonto condenar, pero yo estoy en la etapa anterior. Che, tonta, estás condenando todavía, o sea, caigo en la culpa personal. Entonces, realmente, en el fondo, cuánta honestidad y sinceridad se necesita, dónde se compra, para darse cuenta de ese deseo del ser y no del deseo del ego. Y por más que lo diga 1000 veces, me termino dando cuenta que estoy deseando el conflicto. Y bueno, ahora por lo menos me sonrío, ya no me enojo. Pero eso es un pasito, te hiciste consciente, Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Aquí nos puede ayudar en la lección 70, donde Jesús dice, si te resulta útil, imagina que te llevo de la mano y que te estoy guiando, y te aseguro que no será una vana fantasía. Por supuesto es una fantasía, pero Jesús nos dice no va a ser en vano, porque va a ser un símbolo que tú y yo ocupemos para unirnos. Jesús sabe que todavía estamos muy identificados con la pantalla, con los personajes, los cuerpos, pero nos dice, busca cualquier cosa que tú creas que pueda ser útil para unirte a mí. Jesús es ese amigo incondicional que va a estar ahí todo el tiempo. Nosotros podemos estar perdidos en vicios y en tonteras, el vicio del ego, el vicio de condenar, juzgar y de sentirse culpable o de querer ser especial. Y Jesús nos dice, yo nunca te dejaré desamparado, como nos dice también al final del libro de ejercicios. Jesús nos dice, voy a estar aquí sentadito al lado tuyo todo el tiempo, puedes confiar en mí en todo el tiempo, solo intenta unirte a mí de la mejor manera que puedas y con eso va a bastar. Con que tú me des permiso, yo voy a ver a través de ti y juntos vamos a mirar correctamente. Es todo lo que tienes que hacer, no necesitas nada más. Si te resulta útil, imagina que te tomo la mano y que te voy guiando. Y te aseguro que no va a ser una vana fantasía. Si te resulta útil, imagina que nos fusionamos y ahora tú tienes mis ojos. Cualquier tontera que podamos imaginar, con tal de que lo ocupemos como un símbolo. Y quizás ni siquiera necesitamos un símbolo visual o una imagen. Simplemente sentirlo, sentir, recordar. Solo con que tú recuerdes un instante a Jesús y te quedes con él, con ese recuerdo. Incluso si solo lo pronuncias como una palabra. Las palabras no hacen nada. Pero si tu objetivo es unirte a Él como sistema de pensamiento correctivo, como algo que representa el amor de Dios, algo que representa algo más allá de tu ego, con eso va a bastar. Esto es la oración también. La oración es disponerme a reconocer que yo estoy equivocado con respecto a todo lo que pensé que era verdad y que hay alguien o algo en mi interior que sabe la verdad y solo basta con que yo me aquiete, deje de huir de esa paz, de ese amor. Solo basta con que yo deje de intentar buscar problemas y soluciones afuera, con que me rinda y reconozca, yo no tengo idea cuál es el problema ni cuál es la solución, no sé por qué estoy condenando ni cómo dejar de condenar, no tengo idea de nada. Pero una vez que me dispongo a unirme a Jesús, eso es todo. Yo he dado este ejemplo que me gusta mucho a mí, la película Kung Fu Panda. Al final de la película Kung Fu Panda llega este panda que es Po, este gordo, panda gordo, donde su maestro, Shifu, y lo encuentra que está acostado en el templo, y él se asusta y piensa que estaba muerto, pero el Shifu lo mira y le dice, solo estoy meditando acostado. Y le dice, ven, acuéstate aquí al lado mío para que medites. Y este panda gordo, Po, es muy inquieto y ansioso. Entonces le dijo, ya, bueno, si no hay problema, me acuesto. Entonces todo el rato se despistaba, abría los ojos, miraba para todos lados y veía a su maestro y su maestro estaba quietito, quietito meditando, no estaba haciendo nada, estaba tranquilo. Entonces llega un momento donde el panda se rinde y cierra los ojos y se queda quieto al lado de su maestro y entra en paz. Todo esto es un símbolo, no tiene nada que ver con acostarse al lado de otro cuerpo. Tiene que ver con quedarse con Jesús, que de por sí también es un símbolo. Tiene que ver con intentar sentarme al lado del Espíritu Santo, quedarme en presencia,
en la presencia del amor de Dios, en la presencia del Espíritu Santo, una vez que yo me disponga a recordar, a simplemente tener en mi mente la presencia del Espíritu Santo, con eso va a bastar. Si yo lo hago de todo corazón, con mi pequeña dosis de buena voluntad, genuinamente, te aseguro que con eso va a bastar y no vas a tener que intentar entender cómo funciona o esforzarte. Este curso no conlleva esfuerzo. Sí se nos dice que es un camino que requiere trabajo y disciplina mental, pero una vez que te das cuenta de que no tenías que hacer nada luego de todo el trabajo mental, te vas a dar cuenta de que con eso bastaba. Bastaba con sentarte o acostarte al lado de tu maestro, que son metáforas solamente. Basta con quedarte en silencio un minutito con tu maestro. No, no tienes que hacer nada más, el maestro lo sabe. Si tú te quedas en tu interior, en tu corazón, metafóricamente, que sabemos en la mente, si tú te quedas en tu corazón con Jesús por unos segundos, un minutito o 2 minutos, te vas a dar cuenta de que toda tu ansiedad, preocupación, enfado o tristeza va a ir menguando. ¿Por qué? Porque de alguna manera estás despertando, entrenando tu voluntad para unirte a una voz que te está corrigiendo. Lo que pasa es que nadie quiere ser corregido, todos queremos tener la razón, pero en ese instante donde, tal como en la lección 23 que acaba de leer la Adelita, te das cuenta de que estabas eligiendo un problema y de que ya no lo quieres, lo dejas a un lado. Entonces el tercer paso se dará solo, lo hace el Espíritu Santo. Entra la paz en ti y esto es lo que llamamos un instante santo, donde te has reconocido humildemente que estabas equivocada o equivocado y dejas de proteger tu equivocación. Jesús nos dice que para que el instante santo tenga lugar, no se requiere no tener ningún pensamiento impuro, sino ninguno que desees conservar. Es decir, no se requiere de antemano de ya haber estado en paz para lograr la paz. No se requiere ser un maestro primero para poder llegar a la maestría. Se requiere ser alumno. Se requiere reconocer que tienes que aprender. Se requiere, tal como se nos dice al comienzo del alumno feliz, debes en primer lugar reconocer que eres tremendamente infeliz y desdichado. El Espíritu Santo no te puede enseñar sin este contraste. Cuando tú te das cuenta de que eres infeliz y desdichado protegiendo tu equivocación y ya no deseas protegerla, con eso basta. No tienes que entender gran cantidad teórica, por supuesto te va a ser útil para tomar esa decisión muchas veces, pero si desde ya tú solo te dispones a aprender y tomar la decisión de no atacar, juzgar ni condenar desde tu mente y simplemente unirte a Jesús, con eso va a bastar. Eso va a ser lo que te dé el entendimiento, que va a hacer que calcen los engranajes dentro de tu mente y se vuelva muy fácil y evidente ver la inocencia. Esa indefensión que tú has decidido, has adquirido por voluntad propia, va a ser lo que te lleve a ver la inocencia en tus hermanos. De hecho, hay una parte donde Jesús nos dice, no tienes idea del descanso y la paz. No recuerdo las líneas literales, pero el mensaje era este. No tienes idea de lo bien que se siente estar en presencia de tus hermanos o de ti mismo sin ningún juicio de ninguna clase. Y luego nos dice, de hecho, el juzgar hace que tú pierdas el significado de tus hermanos. Nos dice, en la ausencia de ese juicio, reconoces el significado de tus hermanos, pero en presencia de ese juicio no tienes idea de quiénes son tus hermanos y los vas a ver a todos como horribles pecadores o como ídolos a los que perseguir para arrebatarles especialismo y quedártelo tú. Cuando por un instante te aquietas, reconoces que estabas en un error súper tonto y ya no lo proteges y recuerdas a Jesús o al Espíritu Santo y te unes a Él, como tú quieras imaginarlo, te unes en recuerdo, simplemente sientes su presencia. Esa presencia, si tú se lo permites y te das cuenta de que es muy tentador salir huyendo de esa presencia, nos satura esa paz porque en esa paz no existe mi especialismo y yo quiero mi especialismo. Siento como si estuviese muriendo porque se está acabando mi especialismo. Cuando te das cuenta de que esa muerte, entre comillas, es paz y que no tiene nada que ver con el cuerpo, sino con la muerte del ego en tu mente, con la muerte del especialismo, el deshacimiento de la ilusión de ser especial. Cuando entras en confianza con Jesús, haces que sea tu amigo, tu mejor amigo, en esa confianza donde no le ocultas nada, tienes asegurada una paz y esto es lo que te va a ayudar quizás a conservar esa paz. No lo estás haciendo solo por ti, lo estás haciendo por todos tus hermanos. Y hemos dicho muchas veces, tú no puedes elegir por ellos, pero puedes ser muy útil de faro de luz para ellos si tú eliges la paz y el perdón. Gracias, Itzaro. Agustín creo que había pedido la palabra, ¿sí? Sí,
También vi que levantó la mano. Y con respecto... Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Con respecto al Kung Fu Panda, al panda gordo, ¿no? Yo primero que nadie soy ese panda gordo, ¿no? Con respecto a la ansiedad. Y Jesús nos dice en el texto, y esto a mí me ha servido mucho con respecto a esa ansiedad, que el ego busca, especula, justifica, pregunta, interpreta, y en cambio el ser, el espíritu simplemente acepta, ¿no? En silencio, calmo, y espera. Y bueno, remitirme a ese pasaje, que no lo estoy citando textualmente, a mí me hizo y me hace mucho bien. A lo mejor puede servir al resto de los hermanos en calma, quieto, no tengo que Sí, hacer nada. gracias. Inclusive en este especialismo que quiero, para mí, en este sentirme especial, no me doy cuenta, y en todas las intelectualizaciones que hago, del texto y de si lo estaré haciendo bien, si estaré haciéndolo correctamente, inclusive hasta jactarme de lo pecador que soy, de cuánto me estoy equivocando, de lo mal que lo estoy haciendo, sigo sosteniendo mi especialismo. Entonces, lo entrego, como dice la lección de hoy que citaba Adela, ¿no? Renuncio puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Entonces, bueno, yo particularmente le pido a Jesús que me aquiete la mente. Quería compartir eso nada más. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Esto me recuerda a una experiencia que yo tuve hace algunos años, que le he comentado de vez en cuando en mis clases. Yo, en el 2000, al comienzo del 2018, esto era antes de estudiar el curso, yo comencé a estudiar el curso como en agosto del 2018, y esto ocurrió como en abril, marzo, abril del 2018. Hubo una situación, no recuerdo ya en específico, pero yo me sentí muy angustiado, muy depresivo, tenía mucha tristeza, me caían las lágrimas como un niño. Y yo me senté en un sillón y ya llevaba yo un camino espiritual de la práctica del no juicio, la no resistencia, amor incondicional, compasión, etcétera, todo lo que pudiese ser lo más no dualista, entre comillas, que yo conocía hasta ese momento. Todavía no estudiaba el curso. Entendía también teóricamente que todo esto era un sueño, pero de alguna manera todavía le otorgaba cierta realidad al sueño, cierto propósito, etc. La cosa es que yo sabía que había un Dios o un amor que nos mantenía vivos eternamente, más allá de la ilusión de los cuerpos. Entonces, en esa situación muy angustiosa para mí, y yo me senté en un sillón a llorar y empecé a hablar en mi interior con Dios. Yo le decía, llegué a la conclusión de que ni siquiera sabía si es que había un Dios o no, si es que era real o no, el amor o la paz. Y yo me dije a mí mismo, si es que hay una verdad o un amor, que venga a mí, porque no lo conozco, pero estoy dispuesto a recibirlo porque me siento horrible. Recuerdo que me quedé meditando, yo practicaba harto la meditación en ese tiempo, me quedé unos minutos y luego sentí como que entró una presencia en mí, puede ser el Espíritu Santo, o sea, lo que sea que el nombre que queramos ponerle, pero me sentí muy bien y pasé de las lágrimas a una dulce y serena sonrisa, donde me sentí totalmente acompañado. Quizás no me habló en palabras, fue totalmente en silencio interior, pero yo traduciendo las palabras era como, estás a salvo y siempre lo vas a estar. Sentir no solo el mensaje, porque no fue con palabras, fue la experiencia. Fue una experiencia de un instante santo. No fue una revelación porque no todavía percibía. La revelación no hay percepción. Pero sí fue un instante santo, genuino y perfecto para mí. Me ayudó mucho a tomar motivación para seguir en lo posible de la manera que yo supiese conectándome con esa presencia. Y me di cuenta de que en ese momento me olvidé de toda la teoría. Yo había estudiado mucho, he leído muchos libros, he escuchado audiolibros, tenía mucha teoría en mi mente de espiritualidad. En ese momento me olvidé de todo y de hecho esto me recuerda también al famoso párrafo 7 de la lección 189, donde al final nos dice, olvídate de todo lo que tú crees que es bueno, valioso, olvídate de todo lo que tú crees que es Dios, que eres tú, olvídate de este mundo, olvídate de este curso y con las manos completamente vacías, ven a tu Dios.
Algo así yo intenté hacer en ese momento. No conocía un curso de milagros ni la lección 189, pero básicamente fue eso lo que yo practiqué y sí me dio resultados. Solo pensé en Dios, en su infinito amor. Y lo que sí me recalcaba, me repetía, y de hecho lo ocupaba como un mantra todos los días cuando amanecía, era decirle a Dios, enséñame a amar como tú amas. Eso es lo que me ayudaba también a ir al contenido, porque sabía que estas palabras eran palabras huecas que no significaban nada, pero si yo los ocupaba como un símbolo para realmente entrar en esa pequeña dosis de buena voluntad y aceptar que Dios, en ese momento yo hablaba de Dios y no del Espíritu Santo, que Dios me enseñara a amar o a ver cómo Él mira a mis hermanos con un perfecto amor. Entonces, en esa meditación, cuando estaba lleno de angustia, también recordé eso. Dije, Dios, enséñame a amar como tú amas, y si es que hay una paz, una verdad, que venga a mí, porque yo no tengo idea qué es ni cómo llegar a ello, pero por favor llega a mí. Y sí, podríamos decir que llegó a mí en ese instante y me sentí muy bien. Como decía, cuento esta experiencia para denotar de que tuve que dejar a un lado todo lo que sabía por teoría y simplemente disponerme a reconocer que la manera en que yo estaba viendo el mundo estaba equivocada y que tenía que haber otra manera. Bien, Gracias, Ícaro. gracias igualmente. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que habían unas preguntas en el chat que no vi. No he visto ¿No? Solo preguntas, comentarios. Ícaro. No. Ya. Dan gracias al testimonio de Agustín, sí, eso. Gracias. Bien, a ver si avanzamos una línea de esta clase. Sí. Avancemos. Ya. Dice, ¿qué postula? Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. La paz de Dios en este ámbito está hablando de la corrección. Aquí voy a hacer una pequeña diferencia entre unicidad y no dualidad. Son conceptos míos, porque quizás para muchos signifique lo mismo. Pero me es útil hacer una pequeña diferencia con respecto a este tema. La perfecta unicidad es el conocimiento, pero la no dualidad es la corrección a la dualidad. Podríamos decir que dualidad es equivalente a ego y no dualidad es equivalente a Jesús o al Espíritu Santo, al Maestro. Y la unicidad corresponde a Dios, al cielo, al conocimiento. Solo en este ámbito estoy poniendo estos conceptos. No quiere decir que para todos signifique lo mismo, sino que para mí es útil esto. Entonces, cuando Jesús nos dice, en esto radica la paz de Dios, estamos hablando de la paz del instante santo o del mundo real, de la mente corregida. Cuando yo reconozco eso, esto es lo que llamamos no dualidad. Podríamos decir que estas tres líneas juntas son un símbolo de no dualidad, pero no de la unicidad. Apuntan hacia la unicidad, pero todavía son conceptos que estamos entendiendo y que vamos a experimentar. Entonces podríamos decir, hay una parte de una lección donde Jesús nos dice, decimos Dios es, y luego guardamos silencio, no hay nada más que decir, Dios es, y de hecho esas dos palabras son de por sí un símbolo. Es como la manera que tiene de Jesús de acortar lo máximo, apenas a ocupar dos palabras. Podríamos decir que eso, Dios es, está más cercano a la unicidad y que nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, está acercado a la no dualidad, que es la corrección. También relacionado con la expiación. Ken Wapnick nos decía, la expiación no tiene nada que ver con el conocimiento, tiene que ver con el Espíritu Santo, con la corrección. En el cielo no se requiere una expiación. En el sueño, sí, y la expiación corresponde a la mente correcta, al sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo, no al cielo, no al conocimiento. Es la antesala al conocimiento, pero no es el conocimiento. Asimismo, Jesús cuando nos dice, en esto radica la paz de Dios, es en esto radica el mundo real. El mundo real es la paz de Dios. El mundo real es la experiencia de iluminación, donde todavía experimentamos un mundo, pero sabemos que es solo un sueño o solo una película. Lo sabemos perfectamente, libre de toda duda. No cabe duda de que es un sueño absurdo y totalmente falso. Esa paz es a la que apunta este curso. Un curso de milagros no apunta al conocimiento, apunta a la iluminación, a la expiación, al mundo real.
Jesús nos dice, el conocimiento no es la motivación para este curso. Dios dará el último paso, eso le corresponde a Dios, no a ti. A ti te corresponde elegir al maestro correcto para llegar hasta el mundo real. Ahí se acaba este curso. Este curso solo te va a conducir al mundo real, no te va a conducir al conocimiento. Es decir, solo te va a conducir a aceptar la expiación o a la paz de Dios, que es ese estado de iluminación. No te va a conducir al conocimiento, al estado de la unicidad. Podríamos decir también en otras palabras que te va a conducir a la no dualidad, pero no a la unicidad. Eso solo le corresponde a Dios. Dios decide eso. Y el que Dios decida eso también es una metáfora que podremos entrar en toda una clase para explicarlo, pero no es que Dios decida en el momento en que cada quien despierta. Es solo una manera de explicarnos cómo funciona el despertar. Pero, nuevamente, el objetivo de este curso y el objetivo de Jesús no es el conocimiento, sino el mundo real, la iluminación o la paz, esa paz que se experimenta al reconocer que esto es solo un sueño. Aide, ¿quieres hablar? Pero no deja de ser que es Ajá. maravilloso, porque es la antesala del cielo. El mundo Exacto, hay una real. perfecta paz. Claro. Ya, Aide y Anita. Sí, es que me ha entrado duda. Yo siempre creo que la corrección es que el Espíritu Santo borra o limpia, pero entonces con lo que tú has dicho, no sé, ¿será que, o sea, qué es la corrección, mejor dicho? La corrección es deshacer lo falso, reconocer lo falso como falso. Esa es la corrección. La corrección es poder mirar correctamente sin ataque a mis hermanos, sin ataque y sin deseo. Cuando hablamos de deseo, no solo hablamos de deseos sexuales, estamos hablando de el querer obtener algo del mundo de las formas para intentar llenar o sentir plenitud. Puede ser un cuerpo físico, puede ser un logro, una meta, sea lo que sea que en el mundo. Entonces, cuando trascendemos el ataque y el deseo, lo que estamos haciendo es deshacer el error. Es decir, ya no hago ni ídolo de odio especial ni de amor especial. Abandono el hecho de que la creencia de que el mundo pudiese o darme paz o quitarme paz. Abandono el ego, lo que queda inmediatamente es el Espíritu Santo, que es la corrección. Por eso que, tal como leía Adelita de la lección 23, identifico el problema y me dispongo a abandonarlo. Eso es lo único que me toca a mí. Lo demás del instante santo le corresponde al Espíritu Santo. Así que esta es la corrección. La corrección podríamos decir que es un trabajo en conjunto de nosotros con el Espíritu Santo. Nosotros ponemos de nuestra parte de identificar el problema y dejar de desearlo. Y el Espíritu Santo, Jesús, pone la sensación de paz y el reconocimiento mental hace que para nosotros se vuelva más evidente que nuestros hermanos siguen siendo el Cristo. Gracias, igualmente. Anita, ¿quieres hablar? Sí. A ver. Se supone que nosotros decidimos cuando despertamos e incluso cuando dejamos de percibir también lo decidimos nosotros. O sea, Podríamos decir que sí y que no. Hay que explicarlo en distintos contextos. Jesús nos dice que nosotros no decidimos cuándo volver al conocimiento, eso lo decide Dios, pero sí decidimos cuándo comenzar el camino y cuándo llegar al mundo real. Eso sí lo decidimos nosotros. vale, es que a mí me viene la idea de, a veces pienso, buah, y si yo ahora tomo la decisión de irme, voy a dejar aquí a mis hermanos tirados, en plan, y si necesitan mi ayuda, que creo que es un pensamiento estúpido, ¿verdad? Pero a veces como que me viene el, no, hombre, tú quédate aquí que tienes que ayudar a tus hermanos a despertar, o sea, Es la eso puede culpa. ser, La sí, culpa ¿no? que Eso claro. no es necesario, o sea, yo puedo decidir despertar, incluso dejar irme como Jesús y no tengo que pensar en, no, me tengo que quedar, ¿no? Quedar. Sí, claro, es muy tentador pensar así, ¿cierto? Porque creemos que realmente entramos en la pantalla del cine, pero cuando te das cuenta que tú nunca entraste y ninguno de tus hermanos entró, no tienes a nadie a quien ayudar. Esto no quiere decir que dejes de ayudar dentro del mundo, es decir, no quiere decir que dejes que
pareciera como si dejaras de ayudar. Dentro de la ilusión parece como si todavía ayudas a los demás y les das consejos y cuidas a los enfermos, a tus familiares y llevas a los hijos al colegio, etcétera, haces cosas, ayudas. Pero cuando tú te sientas en la butaca te das cuenta de no es relevante, mis hermanos todo el tiempo estuvieron a salvo. Y mientras antes yo reconozca mi salvedad y llegue a esa paz, antes podré darles ejemplo a mis hermanos y ayudarles a resolver el único problema que todos tenían, que era que estaban eligiendo al ego desde la butaca. El problema no es que su cuerpo estuviese enfermo, en que tiene malas calificaciones mi hijo, en que echaron a mi papá del trabajo, nada de eso era el problema. Y nada de lo que yo intente resolver ahí va a resolver su miedo. Lo único que va a resolver su angustia, su miedo, su soledad y su culpa es que yo resuelva todo eso en mi mente. Es decir, que yo abandone el victimismo y la culpa en mi mente, que yo acepte la expiación para mí mismo. Mientras antes yo acepte corrección, antes serviré como un faro de luz para todos aquellos que pensaban que estaban dentro del mundo, pensaban que tenían problemas reales en el mundo. Mi luz, mi paz, a ver, si yo elijo al Espíritu Santo, mi paz les enseñará silenciosa y sutilmente a mis hermanos que ellos ya están a salvo y que el problema no está en el mundo. Es decir, mientras antes tú te ilumines, antes vas a ayudar a que todos tus hermanos sí se iluminen, no porque tú elijas por ellos, sino porque van a ver un ejemplo evidente y tangible en ti, tangible entre comillas, porque ellos creen que eres tangible, pero van a ver tu paz, tu bondad y tu humildad y sabrán que existe una paz en su interior a la cual ellos pueden acceder también. Así que la solución, la ayuda más rápida que podemos hacer, no solo para ahorrarnos tiempo a nosotros, sino para ayudarle a ahorrar tiempo a toda la afiliación, es elegir la mente correcta. El miedo que tú tienes de despertar y ya dejar de ayudar a tus hermanos es el deseo de no ayudarles. El deseo de quedarte aquí y hacer real el mundo y hacer real sus problemas. Cuando pierdes ese miedo y te das cuenta de que era una defensa para no ahorrarle tiempo a toda la afiliación, ahora dejo esa defensa, ese miedo y me dispongo a ahorrar tiempo para mí y con ello para toda la afiliación. Es decir, el mayor regalo que tú le puedas dar a tu hermano y a toda la afiliación es tu perdón, es unirte a Jesús ahora y todo lo que puedas, todo el tiempo que puedas. Hacer el camino lo más rápido posible para ti mismo es ayudarle a todo el mundo a que lo hagan lo más rápido posible para ellos. Entonces, por contrario, cada vez que yo pienso que tengo algo que hacer aquí, estoy demorándome, ¿no? Estoy Si te lo resistiendo. tomas en serio, sí. Bueno, lo puedo pensar y espiar, ¿no? Nuevamente, no quiere decir que dejes de planear cosas y resolver cosas en el Ya. trabajo, en la familia. Sigue haciéndolo. Lo que haces es que lo ocupas como un salón de clases donde te das cuenta de que lo estabas haciendo real y dejas de hacerlo real en tu mente. Sigues solucionando cosas en el cuerpo, pero en tu mente ya no le das valor ni importancia. Vale. Qué lindo. Ser faros de luz. Hermoso. Gracias. Gracias, igualmente. A ver, voy a continuar con la lectura. Si alguien más tiene alguna pregunta, la puede hacer. A ver, en el chat habían unas preguntas. Se dice, Itzaro, ¿puedes por favor lo que repites cada mañana? Se metió ruido y no se escuchó. Gracias. Ah, esto era de lo que yo estaba hablando hace un rato, de lo que yo me repetía cada mañana. Le decía a Dios, enséñame a amar como tú amas a mis hermanos, o enséñame a verlos como tú los ves. Eso es lo que yo me repetía antes de estudiar un curso de milagros. Que lo ocupaba como un mantra, pero sabiendo que las palabras no tenían sentido ni valor, que era hacia dónde me apuntaban estas palabras, el contenido de este símbolo era lo importante. Estar más en paz. Exacto, básicamente lo que hacemos ahora como estudiantes de un curso de milagros con Jesús, le pedimos a Jesús que nos enseñe a ver a nuestros hermanos como Él los ve, a perdonarles como Él los perdona, a amarles como Él los ama. Sí. Itzaro dice, pero hay paz, dice, pero no dices que no se puede ayudar a nadie desde aquí. O sea, esto se va a Sentido entender común. con la famosa frase a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, en la mente resuelves el único problema relevante
y en el mundo sí resuelves problemas mundanos. Son mundanos, no tienen nada que ver con la paz, ni con el perdón, ni con la salvación. Nunca te van a llevar a la salvación el resolver los problemas en el mundo, pero los haces por sentido común, porque es el salón de clases, no porque sea Así una es. obligación, sino porque puede ser útil dentro del mundo solamente. Como alguien trabaja, genera dinero para comprar alimentos, no es obligación y nunca le va a dar paz, pero es útil dentro del mundo. Es útil resolver, no sé, pues ayudarle a tu hijo a estudiar ciencias o matemáticas porque él tiene problemas y tiene malas calificaciones. Le ayudas a estudiar o le pides a alguien que sepa que le ayude a estudiar. Resuelves las cosas, no es que te quedes sin resolver las cosas, las resuelves de la mejor manera que puedas mientras practicas el perdón con ellos. Sigamos entonces, ya estábamos terminando la tercera línea de que postula. Son Vamos las muy bien, 9. ya, pero un párrafo nomás. Vamos. Ah, ya. Estamos como con la Ornelita cuando hacemos los directos por el Instagram. Bien. ¿Qué postula? Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. El conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor de Dios. Voy a explicar esto de que el conocimiento está regido por una sola ley, que es la ley del amor de Dios. Esto en sí es, como sabemos, una metáfora. No se debe tomar como literal. En el cielo no es que hayan leyes, es que Dios pone las leyes y su hijo tiene que acatarlas. No hay leyes. Es una metáfora solamente. Se refiere a que en el cielo todo es amor y no puede cambiar. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es amor y es que todo sea amor. Es que el Padre y el Hijo sean uno solo en perfecto amor. Esto es a lo que nos referimos con la ley del amor. La ley del amor es que todo es amor y no puede dejar de ser amor. No porque sea una ley impuesta, no hay leyes ni reglas literalmente en el cielo, no hay nada excepto amor, solo amor. Amor es, Dios es. Podemos intentar reducirlo a pocas palabras, pero aún así trasciende las palabras. Es simplemente una experiencia de un amor inefable. Eso es la ley del amor. Entonces, cuando decimos que el cielo está regido por una sola ley, es una forma metafórica de decir que en el cielo no hay más que amor. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó y solo lo que Él creó es real. Es decir, esto va muy de la mano con la famosa línea, creo que es el capítulo 29 por ahí, donde Jesús nos dice, no se perdió ni una sola nota del himno celestial. Es decir, la verdad sigue siendo verdad y va a estar a salvo siempre. Te puedes creer las tonteras que quieras, no vas a alterar la verdad. Puedes inventarte un gran sueño de miles de millones de años y de un chorrocientos mil años luz de distancia, pero eso no va a alterar ni va a afectar en absoluto la verdad. Tu padre sigue siendo tu padre, tú sigues siendo su hijo, ambos se siguen amando de una manera que no puedes explicarlo con palabras. Eso y solo eso es verdad por siempre y para siempre. Y Jesús nos dice, estás soñando, puedes negar la verdad, pero no puedes cambiarla. Puedes ponerte una venda en los ojos, disociarte, hacerte el tonto, pero ocupando este término muy conocido, no puedes tapar el sol con un dedo. Es decir, la verdad es verdad, por siempre. Tú no la vas a cambiar. Por mucho que creas ser pecador, no vas a ser pecador. Por mucho que creas que defraudaste a Dios, no lo defraudaste. No te separaste de Él te sigue amando eternamente. Y tú le sigues amando a Él. Por mucho que tú crees que le tienes miedo, el Cristo en ti le sigue amando. Bien, no sé si habrá alguna pregunta. Si llegamos hasta aquí, hacemos algo de meditación. Quedemos hasta aquí entonces, terminamos. Creo que había una pregunta sobre el perdón y la expiación. ¿Es lo Sí, mismo el aquí. perdón que expiación? Bueno, Ya eso se debe entender en distintos contextos. En un nivel sí son lo mismo, en otro nivel no. En el nivel de como corrección del instante santo, donde yo paso del ego al Espíritu Santo, sí, son lo mismo.
Cuando yo paso del ego al Espíritu Santo, llego a un instante santo, un instante de paz, de haber perdonado. Eso es el perdón, a la vez que es el instante santo, y también se le llama entregar esos pensamientos a la expiación. La expiación quiere decir corrección. Estoy corrigiendo mi mente, estoy expiando mi mente. Pero por lo general, cuando Jesús habla de la expiación, habla del final de todos los errores. Sí, cuando corrijo un error, estoy aceptando la expiación. Pero cuando ya he corregido todos los errores que en el fondo eran uno solo y ocurrieron en un solo instante, esto no es algo que se pueda entender dentro de la experiencia lineal del tiempo, pero todo ocurrió en un solo instante. Cuando ya he aceptado toda la expiación para mí mismo, esto es algo que se le llama también expiación, o salvación, o el juicio final, la liberación. Cuando llego al mundo real, al estado de iluminación, esto es a lo que le llamamos también expiación. Ahora bien, también se le llama expiación cuando toda la filiación ha despertado, cuando todos han deshecho todos los errores y han despertado como un solo hijo. A esto también se refieren con expiación. Así que hay distintos contextos, distintos niveles. Mayormente se refiere a cuando toda la filiación ha despertado, pero en algunos contextos se refiere al perdón también y en otros al mundo real. Ok, vamos entonces cerrando, ¿te parece? Ya pues. ¿Quieres guiar tú, Adelita? Wow. ¿O lo hago Ya. yo? ¿Cómo Bueno, hazlo tú. Ya, pues no te gusta dar tareas. Ya lo hago yo. Bueno. Lo hago yo nomás, no te preocupes. Quien desee puede cerrar los ojos, respirar profundamente. Aquietamos nuestra mente un instante. Vamos a recordar este símbolo de la lección 70, donde Jesús nos dice, si te resulta útil, imagina que te llevo de la mano y que te voy guiando, y te aseguro que no será una vana fantasía. Vamos a imaginar esta fantasía. No existe esto en el cielo ni en el conocimiento, es una fantasía. Pero si lo hacemos de todo corazón, no será en vano. Es decir, vamos a ocupar cualquier símbolo que nos recuerde nuestra unidad con Jesús, o el Espíritu Santo, el amor de Dios, la verdad, la paz. Vamos a intentar llegar a esa callada respuesta, a ese momento donde nos rendimos, reconocemos, estábamos equivocados, tremendamente equivocados, de una forma súper tonta y absurda, pero Jesús está riendo tiernamente de mi error y yo podría reírme junto con él también de mi error. No fue grave, no fue un pecado, no se perdió ni una sola nota del himno celestial, era una tonterita pequeña, una diminuta y alocada idea. Con Jesús podemos mirar juntos esa diminuta alocada idea y reírnos tiernamente por un rato. Y compartir esta paz con nuestros hermanos, esta visión de inocencia, de santidad. El elegir la diminuta y alocada idea no es inocencia. El reconocer que es algo tonto y abandonarla, eso sí es inocencia, eso es santidad, impecabilidad. La inocencia es paz. Elegir al ego no es paz. Vamos a elegir a Jesús y su paz, y junto con él mirar tierna y serenamente nuestro error y dejarlo a un lado, aunque sea por un instante. Y más allá de ello, recordar a Dios, nuestro Padre. En su amor está contenida toda la experiencia de unicidad con toda la filiación. Y es a Él a donde nos dirigimos ahora en paz y en devoción, dándole las gracias en nuestro interior por crear perfección y solo perfección, unidad y solo unidad, amor y solo amor. Y le damos las gracias por enviarnos a su Maestro, el Espíritu Santo, o representado por Jesús, a recordarnos que ya todos éramos un solo ser y que hemos estado siempre a salvo.
Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Ísaro. Gracias igualmente a todos. Bendiciones. Muchas gracias a todos. Muchas Bendiciones. gracias y bendiciones a todos. Saludos. Gracias, maestro Íxaro. Gracias. Gracias a Ay, todos saludos. también. Gracias por la participación, por las preguntas. Chao, Adelita. Seguiremos avanzando paso a paso. Si alguien Así es, pues. desea hacer el resumen, por interno me dice y listo, ¿ya? Eso. Gracias. Chao, Adelita. Nos Chao, vemos. amores. Nos vemos Chao, para los que chao. se quieran unir en mis clases de los jueves. Nos vemos el jueves. Jueves y domingo tiene Ícharo también. Ya. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Bendiciones. Chao. Chao, chao.